En el episodio de esta noche nos sumergimos en dos escalofriantes historias de Asia. Ambas se susurran en foros de viajes y se transmiten como oscuros secretos. Y una de ellas nos lleva directo al corazón palpitante de Bangkok, dentro de un hotel que desde la calle parece normal, pero cuya reputación hace que viajeros experimentados duden antes de reservar una habitación. Este es el Asia Hotel. Para la mayoría, es un imponente edificio cerca del SkyTrain, un lugar lleno de turistas y viajeros de negocios, pero en el ala más antigua del edificio, detrás de ciertas puertas, se dice que algo más permanece. Los huéspedes describen sonidos extraños, ráfagas de aire helado y la sensación de ser observados. Pero nada inquieta más a la gente que lo que se esconde en los espejos. Un hombre de negocios singapurense que se registró en el séptimo piso no pensó nada raro al principio. Tenía su rutina, una ducha, una toalla, el zumbido tranquilo del ventilador del baño. Pero cuando se secaba el cabello y miró casualmente hacia el espejo, el estómago se le cayó, porque lo que se reflejaba de vuelta no era solo su propia imagen. Sentada prolijamente en la cama detrás de él, mirando directamente al cristal, estaba la pálida figura de una niña. Cuando se dio la vuelta, la cama estaba vacía. Sin embargo, en el espejo, ella se quedó. La historia comienza con un hombre que no era ajeno a los hoteles. Era un empresario singapurense, que viajaba constantemente por Asia, saltando siempre de una ciudad a otra. Bangkok era una parada habitual en su agenda. Conocía los aeropuertos, los taxis, el tráfico y, por supuesto, la interminable elección de hoteles. Pero en este viaje algo lo empujó hacia el Asia Hotel. Tal vez fue la comodidad, tal vez el precio, tal vez el azar. Fuera lo que fuera, reservó la habitación sin pensarlo demasiado. Cuando llegó, el vestíbulo se veía como el de cualquier hotel bullicioso de Bangkok. Los suelos pulidos reflejaban el cálido brillo de las arañas. El sonido de las maletas rodando resonaba por el espacio. Los turistas se agrupaban, consultaban mapas, tomaban fotos, reían de chistes internos. Parecía normal, seguro, incluso acogedor. Pero mientras caminaba hacia la recepción, notó algo sutil. El personal sonreía, cortés y profesional, pero sus ojos se movieron apenas cuando le asignaron la habitación. Séptimo piso, un ala antigua del hotel. Lo captó solo por un segundo, pero se le quedó en la mente. Lo dejó pasar, recogió su tarjeta llave y se dirigió a los ascensores. El viaje hacia arriba fue silencioso, las paredes espejadas devolviendo su expresión cansada. Cuanto más subía el ascensor, más vacío se sentía. Cuando las puertas se abrieron en el séptimo piso, salió a un pasillo que inmediatamente se sentía distinto del alegre caos de abajo. La luz era más tenue, más suave, casi demasiado suave. La alfombra amortiguaba sus pasos, tragándose el sonido hasta que el pasillo se sintió como un vacío. Cada puerta por la que pasaba estaba bien cerrada, con números de latón que habían perdido su brillo. Por fin llegó a su habitación. Al deslizar la tarjeta llave en la cerradura, la puerta hizo un clic que sonó más fuerte de lo debido. El aire dentro lo recibió como una pared, más frío de lo esperado, casi húmedo. Las cortinas estaban corridas, dejando entrar solo el resplandor más tenue del neón del horizonte de Bangkok. Por un momento se quedó en el umbral, asimilándolo. Una cama sencilla, un escritorio con una silla, un televisor montado en la pared, y frente a la cama, un espejo ancho, casi de suelo a techo. Arrojó su bolso en la silla y se sentó al borde de la cama, exhalando un largo suspiro. Solo otro viaje de trabajo, solo otra noche en otro hotel, se dijo eso, pero el silencio en la habitación lo apretaba, pesado y antinatural. Por lo general, los hoteles llevan un leve zumbido de vida, puertas que se abren, duchas que corren, voces amortiguadas a través de las paredes. Aquí no había nada, solo su propia respiración. Mientras desempacaba, buscó una pequeña cadena que siempre llevaba consigo, un colgante de Buda, que llevaba al cuello desde joven. Su madre se lo había regalado, diciendo que lo mantendría a salvo en lugares donde la gente no está sola, incluso cuando cree que lo está. Se lo puso como siempre. Hábito, protección, un pequeño consuelo en una ciudad extraña. Para acomodarse, decidió refrescarse antes de salir a cenar. Las luces del baño parpadearon brevemente al encenderlas. El espejo sobre el lavabo reflejó su rostro cansado, sombras extendiéndose bajo sus ojos. Abrió la ducha, el vapor llenó el pequeño espacio y dejó que el agua se llevara la fatiga del viaje. Todo parecía normal, casi demasiado normal, pero cuando salió, secándose el cabello con la toalla, el aire en la habitación parecía más frío que antes. Las cortinas corridas apenas se movían, y aún así sintió una corriente. Se detuvo, descalzo sobre las baldosas del baño, mirando el contorno oscuro de la cama a través de la puerta abierta. Había algo en la habitación que se sentía ocupado.
Aún así, se dijo que era agotamiento, un truco de la mente. Al fin y al cabo, había estado en decenas de hoteles, pero no lograba sacudirse la sensación de que este era diferente, y que en algún lugar de esas paredes, unos ojos invisibles ya lo estaban observando. El empresario intentó entrar en el ritmo de su estancia. Al fin y al cabo, era solo otra noche antes de las reuniones de la mañana. Desempacó sus camisas, colocó sus documentos en el escritorio y encendió el televisor para tener ruido de fondo. La luz parpadeante llenó la habitación, pero incluso eso hizo poco contra el extraño peso en el aire. El sonido del televisor era tenue, como si luchara por llegar a sus oídos. Tomó el mando y subió el volumen, aún amortiguado, casi distante. Frunció el ceño y cambió de canal. Lo mismo, imagen nítida, pero el audio se sentía como si viniera a través de una pared. Lo dejó puesto de todas formas, diciéndose que era el viejo cableado de ese ala del hotel. Bangkok estaba lleno de rarezas así, no había motivo para insistir. Sin embargo, el silencio detrás del sonido lo inquietaba. Era como si la habitación misma se tragara cualquier otro rastro de vida. Intentando distraerse, decidió pedir comida. Tomó el teléfono, pulsó el botón de room service y esperó. La línea hizo un clic. Estática. Luego una respiración tenue. Se quedó helado, con el auricular pegado al oído. ¿Hola?, dijo, intentando de nuevo. La estática se volvió más aguda, el débil sonido de alguien exhalando directamente en la línea. Un segundo después, la conexión se cortó. Sin tono, sin voz, nada. Miró el auricular durante un largo momento antes de colocarlo con cuidado en su sitio. Su mano fue instintivamente al colgante de Buda en su pecho. Lo frotó entre los dedos. La superficie fría lo ancló. Se dijo que la llamada fue solo un fallo. Los hoteles tenían problemas técnicos todo el tiempo, pero en el fondo sintió algo deliberado en ese silencio, como si alguien hubiera estado al otro lado, escuchando. Sacudiéndose el desasosiego, decidió refrescarse otra vez antes de salir. Entró al baño y encendió la luz. Las luces zumbaban y luego se estabilizaron. Se paró frente al lavabo, dejó correr agua en sus manos y se salpicó la cara. Y entonces, por el rabillo del ojo notó algo extraño. El espejo reflejaba el baño a la perfección, salvo por un detalle. En el cristal, la puerta del baño detrás de él estaba entreabierta. Se giró de inmediato. La puerta estaba cerrada tal como la había dejado. Miró de nuevo el espejo. Seguía entreabierta. Se quedó mirando un largo momento. Su respiración se hizo lenta. El pulso retumbaba más fuerte en los oídos. Se obligó a apartar la mirada. Giró el pomo para abrir la puerta y salió al cuarto. Nada. Las cortinas seguían corridas, la cama intacta, el silencio absoluto. De vuelta en el baño, miró una vez más. El reflejo ahora coincidía. La puerta estaba cerrada, tal como debía. Soltó un aire que no sabía que tenía contenido, agarrando el lavabo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Fatiga, pensó, solo fatiga. Vuelos largos, poco sueño y demasiada imaginación. Pero la inquietud se le pegaba. Lo siguió mientras se vestía, abotonándose la camisa, ajustándose la corbata. Cada vez que atrapaba su reflejo en el gran espejo frente a la cama, sentía un tirón. Sus ojos buscaban el fondo, escaneando en busca de algo que no estaba allí. O tal vez algo que sí. Se sentó al borde de la cama, mirando el espejo. Por un momento, creyó ver movimiento en la esquina del reflejo. Un destello, como tela moviéndose. Giró la cabeza rápido. Nada. Solo la quietud de su habitación. Volvió a mirar el cristal. Vacío. El reloj de la mesita marcaba tenuemente los segundos mientras el peso en la habitación crecía. Ya no podía sacudirse la sensación de que no era el único allí dentro. El colgante en su cuello se sentía extrañamente cálido, casi vibrando contra la piel. Lo tocó de nuevo, frotándolo entre el pulgar y el índice. Y entonces llegó el sonido, suave al principio, un goteo tenue, como agua golpeando baldosa. Miró hacia el baño. El grifo estaba cerrado, la ducha seca. Aún así, el sonido persistía, resonando como si viniera de las paredes mismas. Gota, gota, gota. Se levantó, inquieto, avanzando lentamente hacia el baño. Cada paso se sentía pesado, deliberado. El goteo se hizo más fuerte a medida que se acercaba, pero cuando encendió la luz, el baño estaba completamente seco, sin charcos, sin gotas, nada que lo explicara. Salió de nuevo y cerró la puerta tras él. Cuando volvió a mirar el espejo junto a la cama, se le cortó la respiración. El reflejo mostraba algo que esta vez no podía negar. En el borde del colchón, apenas visible al principio, estaba la tenue silueta de una figura, pequeña, infantil, inmóvil. Se dio la vuelta de golpe. La cama estaba vacía.
sábanas lisas, intactas. Miró de nuevo el cristal. Ella había desaparecido. Solo su propio reflejo pálido lo miraba de vuelta. Un escalofrío le recorrió la piel, cada vello erizado. Ya no se sentía cansado, ya no se sentía seguro. Por primera vez en años de viaje constante, el empresario se dio cuenta de que podía haber entrado en un lugar donde la rutina no podía protegerlo. Algo dentro de este hotel estaba observando, y ya había elegido mostrarse. El empresario salió de la habitación esa noche, decidido a distraerse con el ruido de la ciudad. Bangkok siempre está viva de noche, y esperaba que las multitudes, las luces y la comida lo ayudaran a disipar la inquietud de esa habitación. Sin embargo, incluso al caminar por el vestíbulo, no pudo evitar mirar hacia los ascensores, medio esperando ver a alguien, o algo, salir detrás de él. Cuando regresó horas después, el edificio estaba más tranquilo. El vestíbulo seguía iluminado, pero la mayoría de los huéspedes se habían retirado. Notó que la recepcionista levantó la vista cuando pasó. Su sonrisa se desvaneció por un momento antes de apartar la mirada. Fue rápido, casi desdeñoso, pero lo inquietó, como si supiera algo que él no, como si su presencia en el séptimo piso no fuera del todo su elección. El viaje de vuelta en ascensor fue dolorosamente lento. Cada piso pasó con un timbre opaco. Cuando las puertas por fin se abrieron, el corredor estaba más oscuro que como lo recordaba. Una única luz al fondo parpadeaba, zumbando tenuemente como un insecto atrapado. El aire se sentía más pesado arriba, presionando con un frío ausente en la planta baja. Introdujo la tarjeta en la puerta y entró. Todo se veía igual. Las cortinas seguían corridas, la cama perfectamente hecha, sus pertenencias intactas. Sin embargo, en el momento en que cerró la puerta, lo sintió. La misma presencia fría e invisible esperaba dentro. Intentó sacudírselo. Dejó el móvil en el escritorio, pero el silencio había regresado. No era solo quietud. Era un silencio hueco, asfixiante, que hacía que incluso su respiración sonara demasiado alta. Encendió de nuevo el televisor. Esta vez, la pantalla se negó a responder. Negra, sin sonido, sin imagen. Solo su propio reflejo asomando débilmente en el vidrio. Pulsó los botones con más fuerza. La frustración creciendo, pero nada cambió. Por fin se rindió y dejó caer el mando en el escritorio con un golpe seco. El sonido resonó demasiado tiempo, rebotando de forma antinatural por las paredes antes de apagarse. Fue entonces cuando lo oyó otra vez, el goteo, solo que ahora no venía del baño. Venía de detrás del espejo de la pared opuesta, constante, deliberado, como agua golpeando la superficie del vidrio. Se quedó inmóvil, mirando el espejo. Cada gota sonaba más cercana, más aguda, como si se estuviera acumulando en algo más. Incapaz de apartar la mirada, avanzó con cautela. Su reflejo se movía con él, pálido y tenso. Por un momento, todo quedó quieto, y entonces, solo por una fracción de segundo, la vio. Una niña, sentada con las piernas cruzadas en la cama detrás de él, su rostro borroso, el cabello cayéndole en mechones por las mejillas. No lo miraba a él, miraba hacia abajo, como esperando. Se giró de golpe. La cama estaba vacía. Otra vez. Cuando volvió la vista, el espejo solo mostró su propia imagen. El estómago se le retorció y apretó el colgante contra el pecho. Los golpes en la puerta rompieron el silencio. Secos, 3 golpes, que resonaron por el pasillo. Saltó, conteniendo la respiración. Por un momento dudó, pero la curiosidad lo empujó hacia adelante. Abrió la puerta apenas una rendija. Una empleada del hotel estaba allí, una mujer del servicio de limpieza, sosteniendo un fajo de toallas limpias, pero no se las ofreció. En cambio, se inclinó, su voz baja, urgente. No deje el espejo descubierto, susurró en un inglés con acento tailandés. Sus ojos se desviaron hacia la habitación detrás de él, abiertos por algo parecido al miedo. Antes de que pudiera responder, le apretó las toallas en los brazos, se dio la vuelta y se apresuró por el pasillo. Se quedó congelado en el umbral, las toallas pesándole en las manos. Cuando miró de nuevo hacia la habitación, el espejo dominó su visión. Grande, impecable, reflejando cada sombra. El pulso se le aceleró. ¿Cubrirlo? ¿Por qué? ¿Qué quería decir? Cerró la puerta y echó el cerrojo, deslizando la cadena. Tiró las toallas sobre la cama, la mente corriendo. El goteo se había detenido. El silencio regresó, más denso que antes. Tratando de calmarse, corrió la cortina para mirar la ciudad. Las luces de neón pintaban el horizonte de rojo y oro. Los coches se movían como ríos de luciérnagas abajo. Sin embargo, incluso allí, con la ciudad viva bajo él,
pudo ver su reflejo en el vidrio. Y allí, por apenas un segundo, una segunda figura de pie a su espalda, retrocedió tambaleando, tirando de la cortina para cerrarla. El pecho le latía con respiraciones entrecortadas. La advertencia resonó en su mente: no deje el espejo descubierto. Ahora cada mirada, cada movimiento, cada respiración se sentían vigilados. No podía decir si el peligro estaba en la propia habitación, o esperando dentro del reflejo, listo para arrastrarlo. No pudo dormir. Por más fuerte que se envolviera en las sábanas, por más veces que apagara la lámpara y volviera hasta encenderla, la habitación se negaba a sentirse segura. Su mente reproducía las palabras de la mujer una y otra vez, como un disco rayado. No deje el espejo descubierto. La frase le reptaba por la piel. No sonó como un consejo, sino como una advertencia. El espejo se alzaba frente a la cama, vasto e impecable, reflejándolo cada vez que se atrevía a levantar la vista. Intentó darle la espalda, pero sintió su peso presionándolo como un ojo que nunca parpadea. El colgante le colgaba del pecho, y por primera vez en años se encontró sujetándolo como si le fuera la vida. El aire se volvió más frío. Empezó con un cambio sutil, una corriente leve que rozó sus brazos desnudos. En minutos, la temperatura había caído tanto que podía ver su propio aliento en la penumbra. Tiritó, apretando la manta. Luego llegó el sonido. No un goteo esta vez, sino susurros. Sílabas largas y estiradas, imposibles de descifrar, que subían y bajaban como respiración contra el vidrio. Sus ojos se dirigieron al espejo. Al principio estaba vacío, solo su reflejo encogido en la cama, pero lentamente, demasiado lentamente, las sombras detrás de él se espesaron. Formas se reunieron en el reflejo, haciéndose más claras, más definidas. Una figura pequeña encaramada al borde de la cama, la misma niña, la cabeza inclinada hacia abajo, mechones de cabello negro ocultándole el rostro. El pecho se le apretó, giró de golpe. La cama estaba vacía, como siempre. Sin embargo, cuando volvió al cristal, ella seguía allí, y esta vez se movió. Alzó la cabeza con un tirón, el cabello deslizándose para revelar piel pálida y ojos huecos demasiado oscuros para ser naturales. Se trabaron con los suyos, no a través de la habitación, sino a través del reflejo mismo. No lo miraba a él, miraba dentro de él. Retrocedió a trompicones, golpeando la mesita de noche. La lámpara cayó, golpeó el suelo y estalló la bombilla. La oscuridad se tragó la habitación, dejando solo el resplandor de la ciudad filtrándose por las cortinas. Y en esa luz quebrada el espejo parecía palpitar con movimiento. Surgieron más formas, manos presionándose desde dentro del vidrio, dejando manchas que desaparecían tan pronto como se formaban. Los susurros crecieron en un coro, superpuestos, urgentes, como una multitud hablando desde el otro lado de un muro. El empresario apretó el colgante, pero un dolor agudo le atravesó el pecho. La cadena se rompió de repente, el colgante cayendo sobre su regazo. Se quedó helado, mirándolo. El cordón fino se había partido limpio, sin causa, sin tirón, solo roto. La garganta se le cerró. Ese colgante había sobrevivido años de uso, viajes interminables. La bendición de su madre se suponía inquebrantable, pero en esta habitación había fallado. Se puso en pie a trompicones, el corazón desbocado, el sudor cayéndole por las sienes a pesar del aire helado. El espejo onduló como si estuviera lleno de agua. La figura de la niña se volvió más nítida, su pequeño cuerpo incorporándose en el reflejo de la cama. Sus labios se movieron, pero no llegó sonido. Solo el coro de voces aumentó, llenándole el cráneo hasta que quiso gritar. Agarró una de las toallas del fajo que le había dado la camarera. La desesperación lo guió mientras la lanzaba sobre el espejo. Por un momento el reflejo desapareció, oculto bajo la tela. El silencio se estrelló en la habitación, ensordecedor, como cortar un grito a mitad de aliento. Se quedó allí, jadeando, esperando. Nada, sin susurros, sin vidrio ondulante, solo silencio. Los hombros se le hundieron de alivio, las manos temblorosas pasándole por el rostro. Casi rió, un sonido roto, alivio y miedo enredados. Tal vez eso era todo. Tal vez la advertencia era cierta. Entonces la toalla se movió. Lentamente, casi deliberadamente, empezó a deslizarse por la superficie del espejo. Se lanzó hacia adelante, presionándola de nuevo en su lugar, sosteniéndola con fuerza contra el cristal. Las palmas le ardieron de frío. Bajo la toalla, algo empujó hacia afuera. Dedos pequeños, 5, presionando la tela desde el otro lado. Retrocedió tambaleando, dejando que la toalla se venciera. La impresión de una mano infantil quedó, imprimiéndose contra la tela, moviéndose,
arrastrándose hacia abajo. Los susurros volvieron, ahora más altos, ya no amortiguados. El pecho le subía y bajaba, el pánico subiendo hasta romperse. Agarró el borde de la cortina y la abrió de un tirón, desesperado por luz. El neón inundó la habitación, bañándola con colores chillones, pero incluso con ese resplandor, el espejo parecía más oscuro que el resto, su superficie cubierta latiendo como un corazón. La toalla cayó al suelo. La niña seguía allí, más nítida que nunca, de pie en el reflejo, el rostro ya completamente visible, ojos huecos, la boca entreabierta, como si la hubieran sorprendido a medio aliento. Y aunque en la habitación real no se movía, su reflejo dio un paso adelante, y luego otro. Estaba cruzando la distancia entre el espejo y la cama con pasos lentos y deliberados. La garganta del empresario se secó, la voz se le quebró, pero no salió palabra. Retrocedió hasta que los hombros chocaron con la pared. El espejo llenó su visión, tragándose todo lo demás. La niña llegó al borde interior del vidrio y alzó la mano. La superficie onduló bajo sus dedos, y por primera vez el sonido de uñas arañando vidrio cortó el aire. El colgante sobre la cama brilló débilmente, fracturado y roto. Quiso alcanzarlo, apretarlo, suplicar protección, pero su cuerpo se negó a moverse. Las piernas pesadas, clavadas. Solo pudo mirar mientras la niña se inclinaba, presionando el rostro contra el cristal, sus ojos huecos a centímetros de los suyos. Los susurros cesaron, cayó el silencio, y entonces, con una voz afilada y clara, que resonó directamente desde el espejo, pronunció una única palabra: «Quédate». El silencio que siguió a la palabra fue insoportable. El empresario se quedó inmóvil, el cuerpo rígido, los pulmones ardiendo por respiraciones cortas. El rostro de la niña permaneció pegado al vidrio, sus ojos huecos perforándolo. La palabra le rebotó en la cabeza una y otra vez, como si no hubiera venido de fuera, sino de algún lugar profundo dentro de sus propios pensamientos. «Quédate». Y entonces, sin aviso, ella desapareció. El espejo volvió a reflejar solo a él, temblando, pálido, agarrándose a la pared como si pudiera derrumbarse. Las piernas le flaquearon y se dejó caer al borde de la cama, la cabeza entre las manos. Se dijo que lo había imaginado, una alucinación provocada por el estrés, el cansancio y demasiadas historias de internet, pero su colgante, roto e inútil, brillaba en las sábanas. Eso era real. Las huellas de mano de la niña, marcadas tenuemente en la superficie del espejo. Eso era real. No podía quedarse. Tenía que irse. Tanteó el teléfono con la intención de llamar a recepción, exigir otra habitación, lo que fuera. Pero cuando la pantalla se encendió, el icono de la batería mostraba carga perfecta, y aún así no había señal, ni una barra, sin conexión, como si la habitación misma se negara a dejarlo contactar con el mundo exterior. Unos suaves golpes interrumpieron sus pensamientos. Se quedó inmóvil, mirando la puerta. Otro toque, leve, deliberado. Se obligó a ponerse de pie con las piernas temblorosas y se acercó. Pegó el ojo a la mirilla. La camarera de antes estaba en el pasillo. El mismo uniforme, la misma expresión cansada, solo que ahora su rostro se veía pálido, casi enfermizo bajo las luces del corredor. Alzó la vista directamente hacia la mirilla, como si supiera que él la miraba, y le hizo señas para que abriese. Contra todos sus instintos gritándole que no lo hiciera, desenganchó la cadena y entreabrió la puerta. Ella se abrió paso de inmediato, cerrando la puerta tras de sí. «La vio, ¿verdad?», susurró con voz áspera, como si temiera que las paredes escucharan. Él no pudo responder, la garganta seca, pero su silencio bastó. Ella se movió, la mirada fija en el espejo. «Séptimo piso», murmuró negando con la cabeza. «Siempre el séptimo piso». El empresario por fin encontró la voz. «¿Qué es esto? ¿Quién es ella?». La mirada de la mujer no se movió del espejo. «Hace años, una niña murió aquí. Algunos dicen que era hija de un huésped. Otros aseguran que era una fugitiva, escondida en el ala vieja. Nunca hizo el check-out. La encontraron en una de estas habitaciones, sentada junto al espejo, mirando. Nadie sabe cuánto tiempo había estado allí. Su reflejo se quedó incluso después de que ella se fue». El pecho del hombre se apretó. Los susurros, el goteo, la figura en sombras, todo encajó de golpe. El estómago se le revolvió. «¿Por qué yo?». Los ojos de la mujer por fin se movieron hacia él, con expresión sombría. «Porque miró». Así es como los encuentra. La mayoría ni se da cuenta. Siguen con lo suyo, duermen la noche y se van con nada más que sueños extraños. Pero si te cruzas con sus ojos en el espejo,
Te sigue. El empresario retrocedió, llevando la mano instintivamente al colgante roto sobre la cama. La mirada de la mujer cayó sobre él, y su rostro se ensombreció más. ¿Ni eso pudo protegerlo? Entonces ella ya lo eligió. El aire volvió a enfriarse. La temperatura cayó hasta que el aliento de la mujer se volvió vaho frente a su cara. Se persignó rápido, apretando las toallas que le había entregado antes. Por eso le dije que lo cubriera. Si el espejo lo ve, ella lo ve. Y si lo mira el tiempo suficiente, se detuvo, mordiéndose el labio. No lo dejará ir. El corazón le martillaba en el pecho. Miró de nuevo el espejo, medio esperando que el rostro de la niña regresara, pegado al cristal. Pero por ahora, solo mostraba su reflejo distorsionado, tembloroso y pálido. «¿Entonces qué hago?», preguntó con la voz quebrada. La camarera no respondió de inmediato. Se arrodilló, recogió el colgante de las sábanas y le dio vueltas en la mano. El cordón estaba partido a la perfección, como cortado. Lo miró, con los ojos llenos de lástima. Ella rompe protecciones, rompe oraciones. Solo queda una cosa por hacer. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. Los ojos de la mujer se desviaron hacia la puerta. Váyase antes del amanecer. Si se queda hasta la mañana, ella no solo rondará el espejo, cruzará. El aire se le atascó. Váyase antes del amanecer. Las palabras sonaron como una condena. Sus instintos le gritaban que corriera de inmediato, dejarlo todo. Sin embargo, algo lo mantenía en su lugar. Un tirón, pesado y frío, arraigado en la boca del estómago. Comprendió con horror naciente que ya no solo sentía a la niña mirándolo, la sentía esperando. La camarera se acercó más, bajando la voz hasta casi nada. Si vuelve a llamar, no conteste. No importa lo que escuche, no mire. Un crujido bajo resonó en la habitación. Ambos se volvieron. El espejo onduló levemente, como agitado por manos invisibles. Y entonces, desde lo profundo del vidrio vino el sonido de un llanto leve y amortiguado. Sollozos de una niña, lejanos pero lo bastante claros como para retorcerle las entrañas. La mujer le agarró el brazo. ¿Me entiende? No le conteste, pero sus ojos ya volvían al espejo, a las sombras cambiantes detrás del cristal. El llanto creció, más alto, más crudo, más desesperado. Cada sollozo llevaba un peso extraño, antinatural, como si no fuera solo sonido, sino una invitación. Y por primera vez se preguntó si irse serviría de algo, porque la niña del espejo no solo estaba acechando el séptimo piso, estaba esperándolo a él específicamente. Y él ya había sido marcado. El llanto del espejo se volvió más agudo, cada sollozo cortando el aire hasta volverlo insoportable. El empresario se tapó las orejas con las manos, pero el sonido no venía de fuera. Estaba dentro de su cabeza, vibrándole el cráneo. La camarera le gritó que apartara la mirada, que bajara los ojos, pero algo más fuerte tiraba de él. Un magnetismo frío que no lo soltaba. Arriesgó una mirada, solo una. La niña estaba ahí otra vez, más cerca que nunca. La cara aplastada contra el cristal, la piel aplanada, los ojos huecos abiertos, sin parpadear. Los labios le temblaban mientras susurraba una palabra que él no alcanzó a oír. No era quédate, esta vez. Era otra cosa, algo que casi sonaba como su nombre. La camarera le agarró el brazo y lo tiró hacia la puerta. Ahora, siseó, antes de que cruce. La voz se le quebró de miedo. Él tropezó detrás de ella, las piernas flojas, el pecho ardiendo. Abrieron la puerta de golpe, el pasillo tenue estirándose delante como un salvavidas, pero mientras huían se permitió una última mirada por encima del hombro. El espejo, medio oculto por la puerta abierta, ya no mostraba la habitación, mostraba el pasillo, y en ese reflejo se vio corriendo, pero no iba solo. La niña estaba justo detrás, su mano pálida extendiéndose a centímetros de su espalda. Se quedó helado. El estómago se le cayó, pero la camarera lo empujó, forzándolo a entrar al ascensor. Las puertas se cerraron de golpe. Silencio. Cuando se abrieron de nuevo, el vestíbulo brillaba con luz cálida y ordinaria. Los turistas iban y venían. Las ruedas de las maletas repiqueteaban sobre el mármol pulido. El mundo parecía normal otra vez. Sin embargo, al tambalearse hacia la salida, empapado en sudor frío, sintió el peso de ella aún pegado a él. El colgante roto le quemaba frío en la palma, y en el brillo del mármol pulido juraría haber visto su reflejo tenue de pie a su lado, esperando. Esa noche abandonó el hotel y nunca regresó, pero en foros, en hilos susurrados y reseñas discretas, otros siguen hablando del séptimo piso, de los espejos, del llanto y de los huéspedes que se fueron.
solo para preguntarse si de verdad se fueron solos. Dos historias, dos lugares, distintos, pero unidos por la misma verdad inquietante, que algunos edificios nunca se vacían del todo de la gente que una vez se quedó dentro. El Asia Hotel en Bangkok esconde a su fantasma en espejos pulidos, esperando a que los viajeros miren demasiado tiempo. Pero al otro lado del mar, en Brunei, el peligro no es nada sutil. En Tangling Hill se alza un albergue tan empapado de miedo que los locales se niegan a entrar después del atardecer. Donde el hotel susurra, el albergue ruge. Donde un espíritu espera ser notado, el otro se aferra a cualquiera lo bastante necio como para entrar. Si la primera historia trata de un fantasma que se prende a los reflejos, la segunda habla de un espíritu que se prende a ti. Y una vez que te encuentra, irte nunca es tan simple. Tangling Hill se asienta en el borde de Brunei, una loma de árboles enmarañados y senderos cubiertos de maleza que los locales evitan cuando el sol comienza a bajar. El aire allí es pesado, y el silencio tiene su propio peso, roto solo por el susurro de las hojas y el llamado distante de los insectos. En la cima de la colina descansa lo que queda del Tangling Hill Hostel, un lugar abandonado desde hace décadas pero nunca olvidado. Sus paredes están manchadas por el tiempo, sus ventanas rotas como dientes cerrados y sus pasillos ahogados en polvo y sombras. Para los curiosos es una reliquia digna de explorar. Para quienes conocen su historia, es una jaula para algo inquieto. El protagonista de esta historia no es un huésped ni un transeúnte, sino un explorador, un hombre de la ciudad, armado con nada más que una linterna, una cámara y la emoción de perseguir lo desconocido. Había oído historias del albergue susurradas en internet, relatos de gente que entró y salió con algo más que miedo. Algunos hablaban de enfermedades que los siguieron durante semanas, otros de sueños donde una presencia les apretaba el pecho hasta despertarlos jadeando. La mayoría lo desechaba como superstición. Él quería pruebas, algo que pudiera capturar y mostrar al mundo. La subida hasta el albergue ya era inquietante. El sendero angosto de Tangling Hill se retorcía bajo sus pies, raíces que asomaban como manos a través de la tierra. Cuanto más avanzaba, más callado se volvía todo. Incluso el viento parecía desvanecerse, dejándolo rodeado de una quietud tan total que le presionaba los oídos. Cuando llegó al claro donde se alzaba el albergue, el sol se hundía rápido. El edificio se levantaba como un esqueleto oscuro, el techo hundido, las paredes surcadas de musgo negro. Era menos una estructura que una carcasa, y sin embargo, en el momento en que lo vio, sintió algo extraño, como si el albergue lo estuviera mirando. Se detuvo en la entrada. Las puertas principales hacía tiempo que habían caído, dejando solo un marco boqueante. Más allá, el pasillo se estiraba hacia la oscuridad, cada paso tragado por las sombras. Alzó la linterna, su débil haz temblando sobre grafitis, pintura descascarada y muebles rotos. El olor era punzante, húmedo, con un matiz metálico bajo la podredumbre. Entró, la cámara grabando, susurrando notas para sí sobre el estado del lugar, pero cuanto más hablaba, más se daba cuenta de que su propia voz sonaba mal, demasiado alta, rebotando en las paredes con ecos retardados que no encajaban del todo. Cuanto más se adentraba, más espesa se volvía la atmósfera. Su linterna atrapó cristales rotos por el suelo, ventanas hechas añicos que enmarcaban solo la negrura espesa de la selva afuera. En otro tiempo, aquello había sido un albergue lleno de conversación, pasos y vida. Ahora era una carcasa hueca, y aún así, mientras estaba allí, juraría que casi podía oírlo, el tenue arrastre de pies sobre él, como si alguien todavía caminara por los pasillos abandonados. Su propósito era claro: capturar pruebas, despegar el velo de rumor y superstición. Pero con cada paso la duda se colaba. El silencio no era natural. No era el silencio del vacío, sino el de algo conteniendo la respiración, observando, esperando. Cuando llegó al primer tramo de escaleras, la emoción ya se había amortiguado en inquietud. Los peldaños frente a él estaban cubiertos de escombros, pero no fue la vista del yeso derrumbado lo que lo hizo vacilar. Fue la sensación de que subir significaba entrar en un espacio que no debía tocar. Aún así ajustó el agarre sobre la linterna y empezó a ascender, cada crujido de la madera resonando más que el anterior. Había venido por una historia, pero el albergue tenía la suya, y estaba listo para contarla. La escalera gemía bajo su peso, cada peldaño una protesta que resonaba por el edificio hueco. Su linterna barría las paredes, atrapando parches de grafitis garabateados en lenguas que no reconocía. Algunos eran dibujos infantiles, otros símbolos extraños grabados hondo en el yeso como tallados por manos desesperadas. Murmuró para sí, registrando detalles para la cámara.
tratando de mantener la voz firme, pero el sonido volvía raro, retrasado, como si las paredes repitieran sus palabras en un susurro. Arriba, el pasillo se extendía largo y angosto, el aire notablemente más frío. Su aliento se volvió vaho en el haz de luz, aunque fuera aún hacía calor húmedo. Intentó reír, susurrando a la cámara que los edificios viejos siempre tenían corrientes extrañas, pero en su pecho, la inquietud se asentó como una piedra. Avanzó por el pasillo, el crujido de vidrio y yeso bajo sus botas era su única compañía. O eso pensaba. A mitad de camino se detuvo en seco, helado. Otro sonido se sumó a sus propios pasos, más ligeros, más rápidos, como pies descalzos golpeando suavemente el cemento, siguiendo su ritmo justo detrás. Giró con la linterna, el haz cortando polvo y sombras. Nada. El pasillo estaba vacío, silencioso, el aire espeso e inmóvil. El corazón le retumbaba en los oídos. Esperó, forzando el oído. Al principio no vino nada. Luego, tenuemente, desde algún lugar más profundo del edificio, llegó el inconfundible eco de una puerta cerrándose de golpe. El ruido reverberó por el albergue, sacudiendo los cristales rotos en los marcos. Dio un salto. Casi se le cae la cámara. El edificio no tenía puertas funcionales. Él mismo lo había visto, y aún así, el sonido era inconfundible, demasiado nítido para ser viento o madera que colapsa. Controló la respiración, forzando una risita hacia el micrófono. Supongo que no estoy solo aquí, susurró, aunque su intento de humor sonó hueco hasta para él. Siguió adelante, decidido a no retroceder. Cuanto más se adentraba, más parecía estrecharse el pasillo a su alrededor. Al final encontró una gran sala común. El suelo era un campo de escombros, colchones viejos destrozados apilados en las esquinas, sus resortes asomando como huesos oxidados. Paseó la linterna por las paredes, revelando largas vetas de manchas oscuras que caían hacia abajo. Al principio pensó que era humedad, pero cuanto más miraba, más parecía otra cosa. Las vetas eran demasiado gruesas, demasiado deliberadas, como si algo se hubiera arrastrado por las paredes con la mano. Entró con cuidado, paneando la cámara. Y entonces sucedió. Un golpe repentino y fuerte estalló justo detrás de él, agudo y violento, como si algo pesado hubiera chocado contra la pared. Se dio vuelta, la linterna sacudiéndose. Nada. El pasillo detrás estaba vacío. El silencio volvió. La respiración se le volvió rápida, corta. Se obligó a hablar a la cámara. Algún tipo de animal, tal vez, o escombros cayendo. Pero incluso al decirlo, las palabras le supieron a mentira. Luego llegó el susurro, un murmullo suave y bajo, tan tenue que pensó que era el viento filtrándose por las grietas. Pero se volvió más claro, con sílabas formadas, subiendo y bajando en una lengua que no entendía. El sonido parecía venir de todas partes a la vez, detrás de él, sobre él, dentro del aire que respiraba. Se le bloquearon las rodillas, la piel se le erizó, barrió con la linterna, pero ninguna figura se reveló, solo la sala vacía, los muebles rotos, las manchas en la pared. Sin embargo, el susurro traía un peso, una presencia que le presionó el pecho hasta que cada respiración fue una batalla. Retrocedió tropezando, golpeando una mesa astillada, la cámara temblando en sus manos. «¡Hola!», gritó, la voz quebrada. El susurro se cayó al instante, cortado como si alguien hubiera tapado una boca con la mano. La quietud que siguió fue peor que el sonido. Era absoluta, inflexible, como si el edificio entero hubiera puesto su atención en él, esperando su siguiente movimiento. Y entonces, en el silencio, su linterna parpadeó. Una vez, dos, antes de estabilizarse. El haz cayó ahora en la esquina del fondo, y allí, medio oculto en sombra, había una forma, inmóvil, observando. Se quedó helado, cada instinto gritándole que corriera. Pero cuando parpadeó la forma se había ido, dejando solo la oscuridad y el peso de algo invisible acercándose. Lo que habitaba el albergue no se conformaba con ser ignorado, se había hecho notar. Y no había terminado. El explorador se quedó clavado en la sala común, el haz de la linterna temblando contra paredes cuarteadas. La sombra que había visto en la esquina seguía ardiéndole en la mente, aunque ahora el espacio estuviera vacío. El corazón le martillaba en el pecho, cada golpe recordándole que ya no estaba documentando ruinas. Algo en ese albergue lo observaba, y había decidido mostrarse. Se obligó a respirar, a estabilizar la cámara, a seguir. Retroceder ahora sería fracasar. Al menos eso se dijo. Pero en verdad, la curiosidad ya había sido reemplazada por otra cosa, pavor,
del que se enrosca en la columna y te susurra que volver atrás ya no es una opción. Dejó la sala común y se adentró más. El pasillo se ramificaba en cuartos más pequeños, cada uno lleno de restos, somieres oxidados recostados contra las paredes, vidrios rotos brillando débilmente bajo la luz, grafitis extendiéndose por el yeso como brochazos furiosos. Algunos eran nombres, otros dibujos burdos, pero un mensaje lo detuvo en seco. Trazadas por toda una pared, con pintura negra espesa, estaban las palabras «Te sigue a casa». Las letras chorreaban, embadurnadas como escritas a prisa, o por una mano temblorosa. Susurró la frase en voz alta, la voz temblorosa. «Te sigue a casa». Intentó reír, pero sonó forzado, hueco. Un estruendo repentino retumbó a su espalda, lo bastante fuerte como para sacudir el piso. Giró, la linterna temblando. El pasillo por el que había llegado estaba vacío. Nada se movía, pero el sonido había sido demasiado real, demasiado cercano. Tragó en seco, la boca seca, y se volvió hacia la pared del mensaje. Pero algo había cambiado. La pintura. Estaba húmeda. Brillaba bajo el haz, como si se hubiera escrito hacía instantes. El estómago se le hundió, una ola de náusea lo atravesó, retrocedió, casi tropezando con un marco roto en el suelo, y entonces los susurros regresaron, más fuertes esta vez, más veloces, no una voz, sino muchas, superpuestas en un murmullo caótico que llenó el pasillo. Giró, luz a izquierda y derecha, pero el corredor seguía vacío. El sonido se apretaba desde todos los ángulos, ciñéndole el pecho hasta casi impedirle respirar. Se metió en la habitación más cercana, pegó la espalda a la pared, intentando escapar de las voces, pero lo siguieron adentro, llenando el espacio pequeño hasta volverlo sofocante. Se tapó las orejas, pero los susurros estaban en su cabeza, afilados y dentados, con palabras que no reconocía. Y de pronto, silencio. El corte fue tan brusco que lo dejó con zumbido en los oídos. Jadeando, dirigió el haz por la habitación. Cayó sobre algo en la esquina. Un colchón viejo estaba colapsado contra la pared. En él, grabadas hondo en la tela, había arañazos. Docenas. Algunos superficiales, otros profundos, desgarrados hasta los resortes. Las marcas no eran aleatorias. Formaban letras, palabras. Lentamente su luz las siguió, y la sangre se le heló. «Lárgate». Se le cortó la respiración. Alzó la cámara con manos temblorosas, filmando las palabras como prueba, pero cuanto más las miraba, más pesada se volvía la habitación, como si el mensaje no fuera una advertencia dejada años atrás, sino algo entregado directamente a él ahora. De repente un golpe sacudió el cuarto. El colchón dio un brinco como si algo lo hubiera golpeado por detrás. Retrocedió, la linterna brincando. Los arañazos parecieron profundizarse ante sus ojos, nuevas hendiduras abriéndose en la tela rasgada. La piel se le erizó, cada nervio gritándole que se fuera, pero al salir tambaleándose al pasillo no estaba solo. Al fondo había una figura, alta, delgada, inmóvil, su contorno apenas visible en las sombras, pero suficiente para congelarlo. Alzó la linterna, el haz apuntó directo. Nada, el pasillo estaba vacío. Bajó la luz, la respiración entrecortada, pero cuando miró de reojo la pared donde estaba escrito «Te sigue a casa», las palabras habían desaparecido. No corridas, no desvaídas, desaparecidas, como si nunca hubieran estado allí. La cámara siguió grabando, sus manos temblaban incontrolables. Murmuró para sí, debería irme, pero incluso al decirlo, supo que irse no era sencillo. El albergue lo aferraba ahora, y con cada paso más adentro apretaba más. La advertencia había sido clara, «Lárgate». Pero algo más en el edificio quería exactamente lo contrario. Quería que se quedara. El explorador apretó la linterna hasta poner los nudillos blancos, el metal resbaladizo de sudor. Cada instinto le gritaba que se diera la vuelta, que deshiciera el camino y bajara la colina sin mirar atrás. Pero el silencio pesado del albergue presionaba desde todos lados, un silencio tan antinatural que parecía vivo. Su respiración sonaba demasiado alta. Cada exhalación parecía tragada por algo esperando justo fuera de la vista. Estabilizó la cámara, obligándose a avanzar por el largo pasillo. El haz pasó por paredes agrietadas, puertas rotas colgando de bisagras oxidadas, y manchas que parecían supurar hacia afuera como heridas viejas. Intentó convencerse de que solo estaba filmando ruinas, nada más. Pero entonces los susurros volvieron, no tenues esta vez, más fuertes, más cercanos, palabras en una lengua que no reconocía, pero cargadas de urgencia que le apretó el cráneo. Giró la linterna a izquierda y derecha. Nada.
El pasillo vacío. Sin embargo, las voces subieron al caos superpuesto, 100 bocas hablando a la vez. El pecho le ardió como si el aire se hubiera espesado, volviendo cada respiración una lucha. Entonces la linterna parpadeó. Una vez. Dos. Y se apagó por completo. La oscuridad repentina lo ahogó, dejando solo el zumbido mecánico de la cámara grabando a ciegas. Forcejeó con la luz, golpeando la carcasa, agitándola, hasta que el haz volvió a vida. Cuando lo hizo se quedó helado. En los pocos segundos de oscuridad, el pasillo había cambiado. Los escombros que cubrían el suelo ya no estaban. Los grafitis de las paredes habían desaparecido. En su lugar, el corredor parecía casi nuevo. Pintura blanca sin interrupción a lo largo del pasillo. Puertas rectas y pulidas. Pomos de latón brillando débilmente. Por un latido fue como si hubiera entrado al albergue décadas atrás, cuando aún respiraba. El pecho se le apretó. Esto no era posible. Avanzó tambaleando, filmando con desesperación, barriendo la luz de un lado a otro. Y entonces volvió el sonido. Pasos. Docenas. Repicando por el piso, arriba, detrás, delante. Personas invisibles moviéndose por el edificio como si estuviera vivo otra vez. Giró, la linterna sacudiéndose, y fue cuando los vio. Reflejos. No figuras sólidas, sino siluetas vagas que parpadeaban dentro y fuera de la existencia como hechas de humo. Hombres, mujeres, niños, algunos de pie en las puertas, otros atravesando los pasillos. Ninguno lo miraba. Se movían en su mundo silencioso, como si no supieran que él estaba allí. Pero cuanto más fijaba la vista, más se daba cuenta de que algo en sus rostros estaba mal. Difusos, huecos, como máscaras talladas sin ojos. Las piernas casi se le doblaron. Se pegó a la pared, susurrando a la cámara. No debería estar aquí. No debería... Las palabras se cortaron. Una de las figuras se había detenido. Una silueta alta y delgada al final del pasillo. A diferencia de las otras, no parpadeaba. Estaba quieta, sólida, observando. Los susurros se cortaron. Los pasos cesaron. Una por una, las otras formas se disolvieron, dejando solo esa figura solitaria. La linterna le tembló mientras la alzaba, pero cuando el haz alcanzó el final del pasillo, la figura ya no estaba. El sonido que siguió le heló la sangre, vino de justo detrás. Pasos lentos y deliberados, acortando la distancia. Se giró, barriendo con la luz. Vacío. Sin embargo, el sonido continuó. Otro paso. Otro, como si algo invisible caminara directo hacia él. Retrocedió tambaleando, tropezando con tablas rotas, casi dejando caer la cámara. La luz revoloteó, atrapando destellos de sombras cambiantes que no coincidían con la suya. La respiración se le volvió agitada, el pecho apretado. Susurró para sí: tengo que irme, tengo que irme. Pero el albergue no lo dejaba. Las paredes gemían. Un crujido bajo, gutural, recorrió el edificio, vibrándole los suelos en los pies. El polvo cayó del techo en hilos finos, y entonces llegó el olor. Ácido, cortante, como metal quemado y madera podrida a la vez. El estómago se le revolvió. La bilis trepó a la garganta. Los susurros volvieron. Ya no lejanos. Le silbaron directamente en el oído, enroscándose detrás de la nuca. Palabras que no entendía, pero pesadas de veneno. Manoteó el aire, como intentando apartar algo invisible, pero las manos no tocaron nada. La linterna parpadeó otra vez, y esta vez, cuando se estabilizó, el pasillo había vuelto a cambiar. Las paredes ya no se veían nuevas. Estaban empapadas de manchas oscuras, chorreando en ríos largos. Las puertas abiertas, y desde cada habitación salían movimientos tenues. Figuras, docenas, todas de pie en las sombras de los umbrales, mirándolo en silencio. Se le secó la boca. El pecho le apretó, y entonces lo oyó, profundo y gutural, rodando por el albergue como trueno. Una voz, ya no susurros, sino un bramido que le vibró en las paredes. Fuera. La fuerza de la palabra lo golpeó, haciéndole vibrar los huesos. Borroso el mundo. Retrocedió, con los oídos zumbando, la cámara sacudiéndose. Pero antes de que pudiera dar otro paso, la figura alta apareció otra vez. No al final del pasillo esta vez, a unos pocos pasos, bloqueándole el paso. Por primera vez, el explorador sintió el peso del miedo real. No curiosidad. Esto no era una historia que capturar.
No era prueba que llevarse, era algo antiguo, violento y vivo, y lo había elegido a él. El espíritu airado de Tanglin Hill Hostel se había revelado, y no pretendía dejarlo ir tan fácilmente. El cuerpo del explorador temblaba mientras retrocedía, la figura alta bloqueando el corredor como un muro de sombras. El haz de la linterna vacilaba sobre él, pero la luz se curvaba de un modo extraño alrededor de la figura, sin caer nunca de lleno sobre su forma. Era alto, imposible de delgado, los hombros torcidos en ángulos antinaturales. Aunque su rostro estaba cubierto de oscuridad, él sentía su mirada atravesándolo. La voz gutural reverberó otra vez, no tronando ahora, sino baja y venenosa, enroscándosele en la mente como humo. Fuera, tropezó, apretando la cámara contra el pecho, forzándose a murmurarle: Esto, esto no es una historia. Esto no... Se le cortaron las palabras cuando la sombra se movió. No avanzó de un modo normal. Se deslizó, acercándose a tirones con cada parpadeo, cerrando la distancia sin sonido. El pánico lo desgarró. Se dio la vuelta y salió corriendo por el pasillo, las botas chocando con los escombros. La linterna rebotó salvajemente, lanzando fragmentos de luz sobre paredes descascaradas y ventanas rotas. Los susurros estallaron de nuevo, persiguiéndolo por el edificio, palabras que aún no entendía. Solo una frase repetida destacó, más clara que las otras: te sigue a casa. Se detuvo en seco, el pecho jadeando. Había visto esas palabras garabateadas en la pared, húmedas como recién pintadas. Pensó que era una broma cruel, graffiti de otros exploradores. Pero ahora, mientras los susurros se las devolvían, entendió la verdad. No las dejó un vándalo. Eran una advertencia, y peor aún, una promesa. Desesperado se metió en otra habitación. La linterna cortó un techo colapsado, vigas enredadas sobresaliendo como costillas rotas. El suelo estaba cubierto de polvo, intacto. Aún así, en la esquina del fondo, rayados hondo en el yeso, vio marcas, líneas, surcos, curvas. Se acercó, el haz estabilizándose en la pared. El estómago se le hundió. Los arañazos formaban frases, no simples palabras sueltas, sino oraciones enteras grabadas con paciencia inhumana. No le hables. No lo mires. Se te pegará. No parará. El pecho se le apretó. Se dio cuenta de que a cada sonido había respondido, a los susurros, a los pasos, incluso a los golpes. Había contestado de algún modo, había hablado en voz alta, había hecho preguntas, había mirado. Ya había roto todas las reglas. El aire en el cuarto se espesó, pesado como si el edificio mismo se cerrara. La linterna chisporroteó sombras retorciéndose por las paredes, y entonces volvió el olor, afilado, metálico, sofocante. Los ojos le lagrimearon mientras el estómago se le revolvía. Salió tambaleando hacia la puerta, con arcadas, y fue entonces cuando lo oyó otra vez. Un susurro, distinto, más suave, más cercano, no en lengua extraña esta vez, sino en un inglés roto. Mío. El aliento se le congeló. La voz no estaba en el aire, estaba en su oreja, caliente contra la piel como si alguien se hubiera inclinado a susurrarle. Giró, barriendo con la luz, pero el cuarto estaba vacío. Vacío salvo por las frases talladas en la pared. Frases que ahora parecían brillar levemente, palpitando con un resplandor enfermo. Se te pegará. Por primera vez, el explorador comprendió el verdadero peligro. No se trataba del albergue mismo. El espíritu no quería echarlo por estar invadiendo. Quería irse con él, seguirlo más allá de esas paredes, más allá de Tanglin Hill, hasta su vida. La enfermedad de la que hablaba la gente, las pesadillas, la mala racha, no eran consecuencias aleatorias. Eran señales de haber sido marcado, de cargar con el espíritu a casa como un huésped no invitado. La cámara zumbó en sus manos, aún grabando. Prueba. Pero ¿de qué servía la prueba si significaba llevarse algo? La figura apareció otra vez en el umbral, alta y rígida, bloqueando la salida. Su forma parecía más clara ahora, las extremidades demasiado largas, la cabeza ladeada de un modo antinatural como si el cuello fuera a partirse. Los susurros se alzaron, subiendo a un coro febril. El pecho le ardió, los pulmones luchando por aire, y de pronto, silencio. La figura se mantuvo inmóvil, su presencia hueca llenando el espacio, y en el pesado mutismo, entendió algo que le heló la sangre. El albergue no intentaba retenerlo dentro, lo estaba manteniendo el tiempo suficiente para que el espíritu se le prendiera por completo. Las advertencias talladas no venían de la entidad, sino de otros que habían venido antes, que entendieron demasiado tarde lo que pasaba. Miró las palabras una vez más, el pulso atronándole los oídos. No parará. El explorador aferró la linterna
el aliento roto volviéndose vaho, y por fin comprendió la verdad. El espíritu airado de Tangling Hill no se preocupaba de si él se iba, porque una vez que lo ves, una vez que lo oyes, una vez que te habla, irte ya no importa, ya iba con él. El explorador corrió, no pensó, no planeó, ni siquiera respiró bien, simplemente se lanzó por el pasillo, las botas triturando vidrio y madera, la cámara rebotando violentamente en su mano. La sombra de la figura se estiraba por las paredes detrás de él, imposible de larga, siguiéndolo con pasos lentos y deliberados que nunca parecían hacerse más fuertes pero tampoco quedaban atrás. Bajó la escalera trastabillando, casi rodando, el haz de la linterna patinando por barandas rotas y pintura pelada. El aire lo apretaba, el olor a podredumbre y metal pegándose a los pulmones. Los susurros regresaron, primero tenues, luego en un coro violento, 100 voces gritando a la vez. Se sujetó las orejas, pero el sonido le taladró el cráneo, empujándolo más rápido. Por fin, salió por la puerta a la noche. Los sonidos de la selva irrumpieron de golpe, insectos, el crujir de hojas, el llamado distante de aves. Por un segundo fugaz, pensó que había terminado. Se inclinó, jadeando, los pulmones doliéndole con el peso de un aire que por fin se sentía vivo. Pero entonces su cámara, aún grabando, crepitó. Entre la estática lo oyó, un susurro, más suave ahora, pero inconfundible. Mío. Las manos le temblaron violentamente mientras detenía la grabación. Metió la cámara en la mochila, negándose a escuchar más, negándose a mirar atrás la silueta del albergue en lo alto. Bajó la colina tambaleando, sin aflojar, sin atreverse a parar. Más tarde, los locales juraron que lo vieron salir de Tangling Hill esa noche, pálido y empapado en sudor. Algunos dicen que nunca habló de lo que pasó adentro. Otros aseguran que lo intentó, pero que cada vez que lo hacía seguían accidentes extraños, enfermedad, colapsos, sombras captadas en el rabillo en sus grabaciones de casa. El albergue sigue en pie, sus ventanas negras y vacías, esperando al siguiente alma curiosa. Y la pregunta persiste, ¿de verdad el explorador lo dejó atrás? Porque si las advertencias talladas eran ciertas, el espíritu airado no se quedó en Tangling Hill, salió con él. Espero que hayan disfrutado estas historias. Si les gustaron y quieren escuchar más, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Subo videos casi todos los días. Les deseo lo mejor.